Hoy quiero hablarles brevemente sobre un tema importante que tiene que ver con nuestra nación, tiene que ver con nuestro país, no solamente con el país, sino con todo el globo terráqueo, y hacerle entender y hacerle conciencia, aleluya, de lo que está sucediendo en el mundo. Vamos a ir a Jonás capítulo 3. Jonás capítulo 3, busque su Biblia, desde el versículo 1. Muchos de nosotros ya hemos estudiado y hemos leído la historia del profeta Jonás. Quiero tomar esto como referencia para hablar sobre el tema que voy a hablar en esta tarde. Jonás capítulo 3, desde el versículo 1 hasta el 10. Cuando lo tenga, dígame. Póngase de pie, vamos a honrar la palabra del Señor. Todos aquellos que se pueden poner de pie. Capítulo 3, libro de Jonás. En los profetas menores, el libro de Jonás está, cuando usted habla del Nuevo Testamento, le da un poquito para atrás y lo va a encontrar por ahí. Atrás de Malaquías, por ahí más o menos. Libro de Jonás, capítulo 3. ¿Todo lo tienen? Mientras nosotros leemos las escrituras, vaya analizando lo que dice. Aleluya. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar, anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña, que quiere decir robo, que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Aleluya. Vamos a orar. Padre bueno y Dios de misericordia, te pedimos, Señor, en esta tarde que tú nos hables, que tú nos ministres, que tú nos dirijas. Señor, enséñanos tu palabra, danos el mensaje que tú quieres. Espíritu Santo, eres tú que sabes todas las cosas. Ministra, nos dirige, nos guíanos. Señor, que yo pueda hablar tu palabra con denuedo, con poder, con autoridad, y que tú nos abras los ojos a la realidad, Señor, de lo que está sucediendo en este mundo, y que podamos estar preparados para las cosas que han de venir. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén.
Aleluya. Oiga bien, la palabra de Dios aquí nos enseña que Dios, esto es uno de los varios ejemplos que existen en la Biblia, cómo Dios ama al hombre, cómo Dios al ver una ciudad, una nación, una familia, un pueblo andando en malos caminos, andando en pecado, Dios quiere salvar. Vemos esta ciudad de Nínive, una ciudad donde adoraban falsos dioses, una ciudad la cual Dios no tenía ningún pacto con ellos, pero escoge un profeta del pueblo de Israel, los cuales sí tenían un pacto con Dios. Yo les he hablado a ustedes que Dios, cuando tiene un pacto con un hombre o una nación, Él se encarga, Él es un padre, Él es un protector para esa nación. Mas sin embargo, la misericordia de Dios se extiende aún más allá. Esta ciudad de Nínive era una ciudad que le hacía mal a los judíos. Era una ciudad que había robo, había todo tipo de delincuencia y maldades. Y Jonás, Dios lo llama para que le predique y les hable y les diga que Dios, ya el pecado de Nínive había llegado a su colmo. El pecado de Nínive había llegado ante la presencia de Dios y ya era tiempo para que Dios entonces la destruyera, porque eso es lo que hace Dios. Cuando Dios ve un mal en la tierra, cuando Dios ve injusticia, cuando Dios ve que un hombre, una nación, un pueblo le hace mal a otro y lo que es continuo pecado, entonces Dios la erradica, la quita del medio, porque Dios es un Dios justo y es un Dios que no quiere el mal en la tierra. Eso lo vimos cuando Dios trajo el diluvio sobre la creación, donde solamente 8 personas fueron salvas. Dios había visto y le había dado tiempo a la humanidad para que se arrepintiera, pero aleluya, había todo tipo de males y Dios decidió de crear un diluvio donde el día de hoy vemos la evidencia de eso, donde hay más agua en la tierra que tierra, hay más agua en la tierra que tierra, y es algo que no fue así en el principio y no era la voluntad de Dios que fuese así. Mas sin embargo, por el pecado del hombre y por la maldad, Dios erradicó prácticamente el mundo entero por el pecado. Conociendo ese carácter de Dios, conociendo que Dios es un Dios justo, que no quiere el mal, vemos a Nínive. Y comparando a Nínive podemos hablar de los mismos Estados Unidos. Podemos hablar de todas las naciones de la tierra. Dios, así como a Nínive, aleluya, le envía un profeta y le dice: en 40 días vas a ser destruida. Y vemos la reacción de Nínive. Jonás se escapa, aleluya, de la presencia del Señor, porque él sabe que Dios es un Dios misericordioso. Él sabe que Dios, antes de destruir, manda una advertencia. Él sabe que antes de que te venga un mal, aleluya, Dios te dice: mira, para eso, deja de hacerlo, te estoy dando tiempo para que te arrepientas. Así como Dios le ha dado tiempo a los Estados Unidos, así como Dios le ha dado tiempo a las naciones de la tierra. Cuando usted ve una nación que pasa una catástrofe, que pasa una situación, no pasa simplemente por pasar, pasa porque ya Dios, el pecado ha llegado ante su presencia, el colmo, y Dios muchas veces envía estas cosas como advertencia. El otro día tuve un sueño y simplemente lo cuento, no estoy diciendo que sea profético, que sea que Dios me dijo, simplemente le cuento. Donde yo estaba en una casa, en un lugar, y veo que empiezan a temblar las paredes, y yo me vi en el sueño diciéndole a una persona: mira, el primer terremoto que pasó fue una advertencia, pero este que ahora viene, aleluya, es algo como juicio para que la gente se arrepienta. Como quien dice, viene más situaciones y más problemas para la tierra. Como le digo, no sé si eso es, no puedo decir que sea profético, no puedo decir que va a venir otro terremoto. Lo que sí puedo decir es que la Biblia nos enseña que vienen cosas peores. Entonces, Dios, conocemos la historia de lo que sucede con Jonás. Jonás regresa de mala manera.
Jonás es lanzado al mar a través de que escapaba de la presencia de Dios, y Dios preparó un pez el cual se lo tragó y lo llevó a la tierra para que fuese y predicara la palabra de Dios. Y allí Jonás tuvo que arrepentirse de haber huido de la presencia del Señor y proclama a Nínive para que aleluya, para decirle a Nínive que viene destrucción para ellos. Hay algo que el rey hace. El rey, la cabeza, y este es el mensaje específico que quiero hablarle acerca de los reyes. Un rey viene siendo hoy un presidente, un gobernador, un legislador, personas que están de cabeza en una nación, en un pueblo. Aún un padre de casa podemos aplicar esto. Donde este hombre se arrepintió, proclamó a todo su pueblo que hicieran un ayuno, que se humillaran delante de Dios, un Dios el cual ellos no adoraban. Pero dice la Biblia que creyeron a la proclamación del profeta y por eso se arrepintieron, se ayunaron, se quitó sus vestiduras reales y se puso cilicio, se puso un saco que en el cuerpo pica, se tiró en el piso y empezaron a clamar a Dios. Aún los animales que ellos tenían no le dieron alimento. A pesar de que tal vez el animal no iba a engordar, a pesar de que el animal, aleluya, o ellos iban a estar deficientes. Esto movió al corazón de Dios. Esto movió a Dios a no enviar el juicio que él había dicho. Y muchas veces llaman falsos profetas a ciertos hombres que proclaman juicio sobre una nación, o un hombre que dice, mira, va a pasar este terremoto, va a pasar aquello, y Dios se arrepiente y no lo hace, y pueden llamar a la persona falso profeta. ¿Por qué? Porque aquí vemos que el corazón de Dios no es destruir. Dios no se complace en destruir una nación o un pueblo o un hombre, sino que Dios le da la oportunidad una y otra vez. Muchos de nosotros, mientras estábamos en el mundo, estábamos pasando todo tipo de situaciones, problemas, calamidades, y Dios nos permitía estas cosas para que volvamos a su presencia, para que vengamos a Él. No porque Él quería hacernos mal o daño, sino porque Él quería llamarnos la atención para que nos arrepintamos. Y dice la Biblia que Dios perdonó a Nínive. Y es lo que Dios quiere hacer con esta nación. Estamos viendo que ahora mismo hay unas elecciones que vienen. Yo quiero hacerle entender con todo esto y a través de la luz de las Escrituras que elegir un presidente, elegir un mandatario, elegir a un gobernador de nuestra ciudad es importante. Por esto mismo que hizo este rey de Nínive y por muchos ejemplos, los cuales están en las Escrituras. Hay una mentira que se ha introducido en la iglesia, de que la iglesia no está para estar en los asuntos políticos. Eso es una falacia. Si usted se da cuenta, todo lo que Dios le dio a través de las Escrituras, incluso hay un libro que se llama Reyes, y Primera de Reyes y Segunda de Reyes, y las crónicas que son similares a los Reyes, con las mismas historias más extendidas, los cuales son los hechos de los reyes, queriendo decir que Dios pone atención a las decisiones, al comportamiento de los líderes y los reyes del mundo. Vemos cómo Dios le llama la atención a Nínive. Vemos cómo Dios le llama la atención a Israel. Vemos cómo Dios en Isaías y diferentes profetas da juicios a diferentes naciones como Egipto, como Moab, como Siria. Porque Dios está envuelto en todo lo que está en el sistema de la tierra, en los gobiernos de los hombres. Y como la iglesia es necesario de que esté envuelta en estas cosas. La decisión de un presidente, el poner un presidente en el gobierno y sus decisiones tienen mucho que ver con nosotros y con el pueblo de Dios. Si no,
Mire el ejemplo de David. He hablado esto varias veces. David, siendo rey de Israel, siendo gobernador de esa nación, la cual Dios fue que lo ungió y lo puso allí, en un momento determinado decide censar al pueblo. Censar al pueblo quiere decir que él quería contar el número de los comandantes del ejército que él tenía. Él quería saber qué tanta fuerza tenía Israel. Y dice la palabra del Señor que Satanás lo incitó a hacer esto para traer destrucción a Israel. La palabra dice que Dios le desagradó esto. Y le dijo, y le mandó un profeta a David. Y le dijo, ¿qué quieres que haga? Escoge. Que hayan 7 años de hambre en la tierra. Que te entregue por 3 meses a tus enemigos. O que venga 3 días de pestilencia y de mortandad al pueblo. David escogió que caer en la mano de Dios. Y dice la Biblia que Dios envió un ángel a destruir al pueblo. Por un hombre, por un rey que había pecado, había desobedecido a Dios, le había desagradado. Y por eso vino consecuencia al pueblo. Murieron como 70,000 hombres en un día. Por un hombre, un rey que era responsable de ese rebaño, de esa nación. Asimismo, yo quiero que usted entienda que cuando el pueblo, la nación elige un presidente, un gobernador, un alcalde que va en contra de los principios de Dios, usted y yo pagamos por las decisiones que ese hombre hace. Por eso es que la iglesia tiene que estar pendiente, entrometida en los asuntos del reino. Jesús dijo, ¿por qué me buscaban teniendo 12 años? Porque ustedes me buscaban. ¿Acaso ustedes no saben que los negocios de mi padre yo tengo que estar? Los negocios de Dios es el ser humano. Los negocios de Dios es salvar al ser humano y que el ser humano ande conforme a su voluntad, no conforme a los principios del maligno. Y la iglesia como que se ha divorciado y se ha hecho de la vista gorda. Y está entonces predicando el evangelio, pero no quiere nada que ver con los políticos. No quiere nada que ver con los gobernantes. No quiere nada que ver con las leyes. Simplemente decimos, vamos a orar, pero no hay acción. Cuando Dios estableció un reino, el reino de Israel, en el cual estableció reyes, gobernantes, dirigentes, personas que estaban en el gobierno. Y cuando vemos entonces un pastor probablemente o una persona que es cristiana que se quiere postular para estar en las cosas políticas, entonces decimos, ese es lo que quiere dinero. En vez de apoyarlo, en vez de estar detrás de él, porque es mejor tener una persona que tenga temor de Dios en el gobierno que una persona que no. Y hoy en día nuestros dirigentes y las personas que están en el gobierno son personas corruptas, personas que están divorciadas de las cosas de Dios. Y nosotros muchas veces, muchos cristianos van a la urna y votan por ese tipo de personas. Entonces, nosotros tenemos que tener conciencia de que los reyes, sus decisiones, ¿cómo usted va a votar por una persona que está a favor del aborto? ¿Cómo usted va a votar por una persona que está a favor del matrimonio del mismo sexo? ¿Cómo usted va a votar por una persona que no trae beneficios, aleluya, al pueblo de Dios y trae, aleluya, leyes que vayan conforme a la voluntad del Señor? Usted me dirá, y es real, la mayoría de los políticos son corruptos. La mayoría de los políticos llegan allí, y quiero que sepa, por fuerzas demoníacas muchas veces. Muchos de los presidentes y gobernantes que usted ve en las naciones hacen cultos a Satanás, si usted no lo sabía.
Ahora, quiero que sepa, la palabra de Dios dice claramente que el que pone y quita reyes se llama Jehová. Daniel 2:20 dice esto. Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglo en siglo, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Sea como sea que llegue, ya Dios en su soberanía sabe quién va a ser rey y quién no. Y déjeme decirle, cuando Dios pone un rey, un presidente, un gobernador bueno, es para el beneficio del pueblo. Y cuando pone uno malo, porque siempre queremos achacarle todo a Satanás. Ah, fue Satanás que lo puso. Aquí dice que Dios es el que pone y quita reyes. Porque ¿sabe qué es lo que pasa? Dios pone muchas veces un rey malo, un tirano, una persona que traiga problemas a la nación. ¿Sabe por qué? Como castigo al mismo pueblo. Aleluya. Al mismo pueblo que muchas veces quiere eso. El pueblo pidió un rey y Dios le mandó a Saúl. Y Saúl lo que fue un desobediente. Pero entonces Dios escogió al suyo cuando fue la voluntad de Dios y puso a David. O sea que Dios pone y Dios quita, Dios unge. Como le dije, para bien o como castigo. Yo he visto eso, lo he experimentado. He visto presidentes que han sido de bendición para la nación y he visto presidentes que han sido mal para la nación. Y cuando un presidente bueno reina, está todo el mundo gozoso, todo está bien, todo funciona, todo trabaja. Pero cuando hay uno que es malo, todo sube, todo se pone caro, hay todo tipo de problemas, crean leyes que no son conforme a la voluntad de Dios. Y eso lo que trae es caos, trae destrucción, trae, aleluya, guerra, todo tipo de problemas. Entonces, quiero que tengan conciencia de que eso que dicen por ahí, que la iglesia y el Estado están supuestos a estar separados, no es real. Esa no es la voluntad de Dios. Jehová es el creador de los cielos y la tierra. Él es dueño de los gobiernos. Él es dueño de todas las cosas. Y la iglesia del Señor está supuesta a estar envuelta en todo esto. Claramente, principalmente con la oración. Usted tiene que orar para que Dios ponga el hombre que es conforme a su corazón y conforme a su voluntad. David, Dios mismo le llamó: este es conforme a mi corazón. Saúl no. Saúl lo pidió el pueblo. Entonces nosotros tenemos que orar, clamar y aún proclamar esta palabra. Y que no tenga usted vergüenza de que si un candidato presidencial, aleluya, usted sabe que Dios lo quiere allí porque tiene principios cristianos y principios bíblicos, usted decir: yo voy a votar por esa persona. Estoy tratando de crearle conciencia. Amén. Dios promete y ha prometido que si una nación se humilla, lo vemos con Nínive, si una nación verdaderamente se postra a Dios, Él va a perdonar y va a sanar la tierra. ¿Por qué esto es importante? Porque yo quiero vivir en una nación donde yo pueda vivir en paz. Yo quiero vivir en una nación donde mis hijos estén protegidos. Yo quiero vivir en una nación donde yo sé que si yo salgo a la calle, aleluya, o yo habito en esa nación, Dios no va a enviar juicio para destruirla. O Dios no va a permitir pestes como lo permitió con David y sean destruidas las almas, las personas, por uno que hizo una mala decisión. Nosotros hemos visto y ha salido, usted ha escuchado por ahí lo que ha salido en las noticias, cómo la nación del Salvador, con un presidente llamado Bukele, es admirado por el mundo entero porque ese hombre decidió servirle a Dios. Proclamar públicamente que él es cristiano y que él ora y que su gabinete ora y que él
públicamente le dice a su dirigente, usted roba, usted va para la cárcel, y meter preso y sacar la corrupción y hacerle la guerra a la secta satánica de los maras salvatrucha y abolirlos y sacarlos de las calles, meterlos presos. Y ahora es una de las naciones más que usted puede caminar en la calle tranquilo, prosperada, segura, admirada por otras naciones, donde dicen cómo es posible, cómo pasó, porque este hombre decidió entregarle su nación a Cristo. Aún en el mismo nombre del país está, ¿quién es el Salvador? Jesús es el Salvador del mundo. Es una nación donde hay muchísimos cristianos. Entonces, si el mundo verdaderamente viera ese ejemplo y lo copiara, todas las naciones fueran prósperas, fueran bendecidas, porque en Deuteronomio 28 el Señor lo prometió. Si tú obedeces los mandamientos que yo te prescribo hoy, serás bendito en todos los lugares, al entrar, al salir. Voy a pelear por ti. Cuando viniere tu enemigo por un camino, voy a pelear por ti, lo destruiré y serán esparcidos por 7 caminos. Dios le dice, no serás estéril. Tú vas a prestar y no vas a pedir prestado. Todas estas bendiciones las proclama Dios sobre un pueblo, sobre Israel, si obedece sus mandamientos. Por eso estamos en contra de líderes y hombres que no obedecen a Dios, que no tienen principios cristianos. Usted tiene que mirar eso. Usted tiene la responsabilidad también de salir a votar. La iglesia es la principal que debería salir a votar y elegir sus líderes. Pero nosotros queremos dejárselo todo a la oración. Queremos dejárselo todo a lo que pase. No, hay que orar, pero también hay que tener acción. Acción. Y de eso somos casi todos culpables. Porque ¿cuántos de nosotros conocemos el alcalde, los líderes? No sabemos ni siquiera los nombres de las personas que nos dirigen. Sabemos ni siquiera los concejales que están aquí. ¿Sabemos quiénes son? ¿Estamos nosotros pendientes en lo que ellos creen? ¿Estamos nosotros pendientes a las leyes que se están dictaminando aquí? La iglesia tiene que estar envuelta y tener conocimiento. La Biblia dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Usted tiene que saber y estar envuelto en esas cosas. Entonces, vemos naciones como El Salvador, que son ejemplos. Y vemos naciones como Haití. Vemos naciones como en África. Vemos naciones que su religión y su actitud es en contra de Dios. Y vemos cómo están en pobreza, cómo están secos, cómo están en todo tipo de problemas, delincuencia. Porque donde tú sacas a Dios, sus preceptos, sus mandamientos, sea de un país, sea de una casa, sea de una institución, todo va a salir mal. Todo. Entonces, esta nación de los Estados Unidos se ha desviado del camino del Señor. Nosotros vivimos aquí y nosotros tenemos que estar pendientes de estas cosas. En estas elecciones que vienen, yo le digo a usted, salga a votar. ¿Sabe qué pasa? Que cuando usted no vota, también usted está echando su voto. El no votar quiere decir votar también. Usted está dejando al azar y está, aleluya, entre tantas personas que quisieran ese derecho, usted lo está menospreciando. Pero debe hacerlo consciente. Incluso muchas veces orar y coger ayuno, decir, Señor, ¿cuál es tu candidato? ¿Qué es lo que tú quieres para esta nación? Porque Dios está envuelto en esas cosas. En el libro de los Reyes, Dios le enviaba profetas y profetas. Jeremías le habló por 23 años a los reyes, diciéndole, viene destrucción. Dios lo va a remover de aquí a ustedes. Arrepiéntanse. Y sabemos cómo está este país, desviado, que es el hazmerreír de diferentes naciones, porque se ha desviado de los preceptos y los principios de Dios. Mas dice Segunda de Crónicas,
capítulo 7, versículo 13. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare, oiga la instrucción, si se humillare mi pueblo, que fue lo que hizo el rey de Nínive, se humilló. Si el presidente, si el gobernador, si las personas de este pueblo se humillan y oran y buscan mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, hay una exigencia, tiene que haber arrepentimiento. Esto lo dice Dios a un país, a una nación, pero también a una casa, a un individuo. ¿Tú quieres que tu vida cambie? ¿Tú quieres que tu familia cambie? ¿Tú quieres que tu escuela cambie, tu sistema? Debe haber arrepentimiento, debe haber humillación, buscar a Dios. Dice, entonces yo oiré desde los cielos. Ese entonces quiere decir que hasta que usted no hace eso, nada sucede. Ese entonces quiere decir hasta que una nación no se postra, no se arrepiente, va a seguir el mal, va a seguir los problemas y las dificultades. Entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Tiene que haber arrepentimiento. Por eso es que le decimos al mundo entero y a todo lo que podemos decirle que no son cristianos: si tú le pides perdón a Dios, si tú te arrepientes de tus pecados, verdaderamente el Señor Jesucristo te promete la vida eterna. El Señor Jesucristo promete perdonar tus pecados. Y esa vida de destrucción, esa vida de caos, esa vida que llevan tus hijos. Hay personas que no salen de una enfermedad, hay personas que no salen de un pleito, hay personas que no salen de una deuda, de un problema. Hay personas que como ese joven, una depresión constante, tristeza, te viene un tiempo como de calma, pero luego es un caos y un problema. ¿Por qué? Porque tienes que arrepentirte. Es necesario que hagas lo que diga aquí la instrucción de las Escrituras. Humillarte, postrarte. Arrepentirse quiere decir dejar de hacer lo malo y hacer lo bueno. No simplemente decir I'm sorry y seguir haciéndolo. Eso no es válido. Entonces Dios promete perdonarte y sanar las heridas, muchas veces físicas, emocionales, y darte una vida en abundancia. Jesús eso fue lo que prometió. Yo he venido para que tengan vida y la vivan en abundancia. Yo puedo decir, testificar de que en el tiempo que le sirvo a Cristo, que lo conozco, que le sirvo, mi vida ha cambiado para bien. Mi matrimonio ha cambiado para bien. Mis hijos han cambiado para bien. ¿Es todo perfecto? ¿Es todo color de rosa? No. Pero a diferencia del caos que yo escucho todos los días allá afuera, de amigos, de familiares, de personas, de coworkers que andan destruidos, hay un beneficio en servirle a Cristo. Hay una paz, hay un gozo insondable que eso no se compara. Entonces, una nación, un pueblo, este país, hasta que no haga eso, no va a venir tiempos buenos. Ya a esta nación hay profetas que le han hablado, le han predicado. Nosotros como iglesia necesitamos orar y clamar. Incluso es un mandamiento. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 1. Exhorto ante todo a que hagan rogativas, oraciones, peticiones y acción de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y responsable en toda piedad y honestidad.
porque esto es bueno y agradable delante de nuestro Señor y Dios. Pablo da la orden, el mandamiento de que se hagan rogativa, intercesión, de que oremos, de que clamemos por nuestros reyes, para que entonces Dios a través de ellos tenga misericordia y hagan leyes, hagan decisiones correctas para el beneficio del pueblo, no para juicio y destrucción. Las escrituras nos hablan que en estos tiempos, en estos últimos tiempos, vendrán todo tipo de catástrofes, donde vendrá la gran tribulación. ¿Por qué? Porque los hombres se han convertido en amadores más de las cosas del mundo y de los placeres del mundo que de Dios. Nosotros somos la iglesia, la fuerza que detiene el mal allá afuera. Nosotros con nuestro clamor, viviendo una vida justa, recta y santa delante de Dios, somos los que clamamos misericordia al Señor, y por eso entonces Dios detiene su mano. Es necesario que nosotros oremos, clamemos y difundamos este mensaje, y le hablemos a otros acerca de esta verdad. Y que tengamos conciencia y que estemos envueltos en las decisiones, en los líderes que nosotros vamos a decidir electoralmente poner allí. ¿Por qué? Para que vengan tiempos de refrigerio, para que vengan tiempos buenos, para que por lo menos en estos tiempos haya un alivio y no haya tanta destrucción y tanto juicio en la tierra. Jonás se enojó contra Dios porque Dios decidió perdonar a la nación cuando ellos se arrepintieron, cuando ellos, aleluya, proclamaron ese ayuno. Sin embargo, luego de un tiempo ellos volvieron a su camino y Dios terminó destruyéndola, porque esa es otra cosa. Podemos pedir perdón por un tiempo, podemos decir, sí, nos arrepentimos, pero otra vez volver a las andanzas. Y eso es lo que sucede cuando muchas veces se pone un presidente bueno, todo va bien por 4 años, y luego viene alguien y hace un caos. ¿Qué es lo que yo he visto en este tiempo? El presidente que nosotros tenemos ahora, el cual le digo a usted, no sea como los que están allá afuera que lo irrespetan. Sea bueno o malo, nosotros le debemos respeto al presidente, al rey que está allí. La Biblia dice, honrad al rey. Sea bueno, sea malo. Eso no quiere decir que estemos de acuerdo con él. Eso no quiere decir que no vamos a hablar las verdades. Yo no sé si ustedes recientemente vieron el debate que sucedió, el cual un hombre que está gobernando supuestamente no tiene la capacidad ni siquiera de hablar coherentemente. Eso te dice a ti, ¿quién está entonces gobernando la nación? ¿Quién es el que está poniendo las leyes que se están poniendo en el Congreso? ¿Quién está permitiendo todo lo que está pasando en este país? Le estoy llamando a la conciencia para que usted ponga atención a estas cosas. El cristiano tiene que estar educado. El cristiano tiene que estar educado en las noticias, en las cosas que están sucediendo. Porque ¿cómo usted va a orar si usted no sabe? ¿Cómo usted le va a pedir a Dios si usted no sabe lo que está sucediendo? Entonces, esto es un llamado para que usted se active y se envuelva más en estas cosas, para que usted ore como iglesia, para que usted tome una buena decisión en las elecciones que vienen ahora. Usted analice. Yo me acuerdo en las elecciones pasadas, mi esposo y yo estamos hablando, y pusimos a los dos candidatos en balance. Decimos, ¿qué cree este y qué cree este? ¿Está este de acuerdo con la agenda de Dios? ¿Este sí o no? Y usted haga su decisión. Pero es necesario que usted esté envuelto. ¿Por qué? Porque usted vive aquí y usted quiere que haya leyes justas para usted y para sus hijos, y que Dios no envíe juicio a las naciones de la tierra. Esto aplica, como le dije, para una nación, para un pueblo, pero también para su casa, también para su vida personal. Usted sabe si es que está desviado, usted sabe que en algo no anda bien,
Sabemos que Dios, cuando usted se humilla, cuando usted le pide, cuando usted le busca de corazón y usted decide apartarse del mal, Él le va a perdonar. Él va a sanar su tierra, sus hijos, su familia, su matrimonio, su casa. Y este es el mensaje simple que usted le debe dar al mundo, a todo el que usted conoce. Mira, Cristo te ofrece la vida eterna, la salvación. Ven a Él, arrepiéntete, conviértete, para que Dios sane tu tierra. Amén.